Tengan muy buen día. Les saludamos de aquí, de estos estudios, y agradecemos desde ya ese tiempo que usted ha dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Y estamos agradeciéndole a nuestros pastores por esta oportunidad de poder ser canales de esta transmisión de parte del Señor para llevar la palabra, y también de la transmisión electrónica que estamos usando en esta mañana. Y así que puede acomodarse ahí en su hogar con su libreta de notas y su Biblia para verificar los pasajes que vamos a leer a continuación. Y le invito a que incline su rostro y que elevemos una oración al Señor para que sea Él el que nos enseñe, que sea Él quien abra el entendimiento y el que implante, el que arraigue esta palabra en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, levantamos hoy, Señor, esta oración, reconociendo, Señor, que solo de ti, Señor, recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, por lo cual te suplicamos, Señor, que sean abiertos los cielos en cada hogar y que así, Padre, sea derramada esa unción fresca sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, para que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Padre, sino antes haga la obra para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, quisiéramos leer un pasaje en el libro de los Efesios, el capítulo 5, pero antes de esta lectura, quisiera que reflexionáramos que para mí este es el tiempo más peligroso, es el tiempo en el que los ataques para destruir la familia han sido tan arteros, y es doloroso ver cómo la humanidad se está degenerando cada día más y con ello destruyendo la familia. Y por eso queremos hacer un llamado a la reflexión, un llamado a la conciencia, no solamente de los cristianos, de los creyentes, sino de la humanidad en general. Y por eso quisiéramos ver que Dios tiene un plan perfecto para bienestar y no para calamidad, como dice allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11, para darnos un buen final. Y por eso quiero invitarle a que abra su Biblia, decíamos ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo el verso 29. Efesios 5, verso 29, dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Cuando vemos este pasaje, tenemos que entender que se menciona aquí carne, y esto se refiere al alma y en parte también al cuerpo. Pero para introducirnos necesitamos saber a qué nos vamos a referir. El título del tema que les traigo esta mañana es el amor que permanece. Cuando hablamos de amor, oímos definiciones como que el amor es un sentimiento, que es una emoción, que es un mandamiento, que es un fruto. Y sí, pero generalmente no vemos realmente la esencia del amor. Y por eso queremos ver esta mañana cómo Dios, cuando se refiere al amor, lo enfoca de una manera muy distinta a lo que ya habíamos mencionado hace un momento. Precisamente nosotros vemos que
Dios mismo es espíritu, dice su palabra. En Juan capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu y que los que le adoran lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoremos. Entonces vemos que Dios es espíritu. Pero también cuando leemos en 1 de Juan 4:8, dice que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Él no puede estar fuera de todo lo que nosotros podamos considerar como amor. Y como fuimos, usted y yo, creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos que ir a la esencia, a la base, que si Él es espíritu, nuestra primera identidad fue el espíritu. La primera parte que fue formada en nosotros fue nuestro espíritu. Y usted y yo, muchos ya sabemos esta enseñanza, que somos formados en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando vemos que Dios es espíritu y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos que considerar entonces que, así como Él es espíritu, Él nos hizo espíritus a nosotros. Y cuando nosotros vamos a la escritura, ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, nos habla del alma de Dios. En Hebreos también nosotros podemos encontrar, dice que el que retrocede no agrada a su alma. Entonces vemos que es parte de la semejanza de Dios. Ahora, cuando vemos el cuerpo, el mismo Señor Jesucristo, ahí en Hebreos capítulo 1, dice, me preparaste cuerpo. Entonces, para que el Señor Jesucristo pudiera presentarse como un ser humano, como usted y yo, tuvo que tener un cuerpo físico también. Ahora, en esto ya podemos ver que Dios nos formó en espíritu, alma y cuerpo. Y entonces Él también está interesado, porque cuando vamos a 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces Dios no solamente está interesado en mi espíritu, en su espíritu, ni solamente en nuestra alma, sino que en todo nuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Para entrar en materia, quiero recomendarle 3 libros. Hermano, entonces no nos va a hablar de la Biblia. Un momentito, cálmese un momento, por favor. Sí, vamos a hablar de la Biblia porque estos 3 libros son parte de las Sagradas Escrituras, pero es una recomendación que yo quiero hacerle para que usted y yo podamos ser formados integralmente en esa base. Y el primer libro que yo le quiero recomendar en el orden que decíamos es el libro de los Salmos. ¿Para qué nos sirve el libro de los Salmos? Cuando vemos el enfoque en el libro de los Salmos, nos encontramos que es un enfoque profético espiritual. Es decir, que el propósito del libro de los Salmos es que Dios quiere edificar nuestro espíritu a través de esos 150 capítulos del libro de los Salmos. Es el libro de los Salmos, cuando vemos que tiene 150 capítulos, vemos que es un 15 multiplicado por 10. Y esto nos revela algo en la numerología. Podemos ver que el 15, que representa misericordia, multiplicado por 10, que vendría a ser la misericordia en su totalidad, entonces son 150. Y en ese mismo libro de los Salmos, nosotros cuando
Cuando vemos que exactamente la mitad de la Biblia la encontramos en el capítulo 118 de los Salmos, en el verso 8. ¿Y qué nos dice al respecto del confiar en Dios, que es espíritu? Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí nosotros ya podemos entender que el mensaje del libro de los Salmos es un mensaje para el espíritu, para la confianza de la esencia del ser humano, la esencia primigenia que es el espíritu. Pero luego encontramos, y que incluso en el orden está el libro de Proverbios. Ahora, ¿qué nos enseña Proverbios? Nos enseña a sujetar nuestra alma. Y precisamente tiene 31 capítulos el libro de Proverbios, y que esto concuerda con la cantidad de reyes opositores de la tierra de Canaán. Entonces, podemos concluir que si son 31 capítulos, cada uno de estos capítulos corresponde a cada uno de los reyes que hay que vencer para conquistar nuestra Canaán, o sea, la vida en abundancia. Y eso lo podemos leer un capítulo por día. Amén. Ahí mismo en el libro de Proverbios nosotros podemos ver que es una educación, es una disciplina para el alma. Y en cuanto al matrimonio, ya podemos ver ahí precisamente en el centro de ese libro, en el capítulo 15, el verso 1, donde encontramos que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí ya nos está hablando cómo mantener la paz en el hogar. Pero déjeme mencionarle algo sobre el siguiente libro, que es el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés nos muestra las necesidades del ser humano, y precisamente vemos que tiene 12 capítulos. Estos 12 capítulos nos representan el gobierno humano que necesitamos nosotros para administrar lo material, lo emocional y aún lo espiritual dentro del hogar. Y así podemos ver que en la enseñanza de este libro tenemos un versículo que podríamos mencionar muchos de ellos, pero el capítulo 4, verso 12 de este libro de Eclesiastés nos habla de la necesidad de estar compartiendo con una persona, y dice, bueno, usted va a ver el contexto desde el verso 10, Eclesiastés 4 del 10 al 12. Pero ahí en el 12, para no extendernos mucho, nos encontramos que dice que si alguno prevaleciere contra uno, o sea, uno de los dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto implica que en una pareja de varón y hembra, como dice la Escritura, tiene que haber un tercero, pero no es el suegro, no es la suegra, no es el tío, no es el vecino, no es el amigo, es Dios. Cordón de 3 dobleces. Cuando el Señor es el que está en esta unión, cuando Él es el que llena el ambiente de la casa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra, que Él es el Dios de paz, como decíamos hace un momento, va a mantener esa inspiración de buscar la paz entre esa pareja, ¿verdad? Ahora bien, entremos ya en materia y vamos a ver cómo se han constituido algunos matrimonios. Y desafortunadamente, muchas veces nosotros empezamos mal,
pero no necesariamente debemos terminar mal. Hay dichos por ahí que dicen que el que comienza mal termina mal, pero para Dios eso no es verdad. Nosotros encontramos que alguien puede comenzar mal y terminar bien, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Yo le voy a invitar a que vayamos al capítulo 34 del libro de Génesis. Ahí nos vamos a encontrar en el verso 2 al 4, una historia bastante triste en relación con la familia, y nos dice así Génesis 34, 2, y dice: y la vio Siquem, príncipe de aquella tierra. Voy a saltarme algunas palabras. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina. O sea, esta joven se llamaba Dina, la hija de Lea. Y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Luego dice el verso 4, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esa joven. Si nosotros podemos ver, el método estaba muy grotesco. Precisamente este joven Siquem violó a esta jovencita, pero luego él quiso vindicarla y por eso solicitó que le fuera dada por esposa y celebrar una boda. Pero si nos saltamos al verso 8, nos encontramos que dice: y Hamor habló con ellos, o sea, con la familia de ella, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que me la deis por mujer. Esa era una solución que ellos estaban presentando. Y cuando usted y yo analizamos, quizá usted y yo sabemos de algunas historias que se han dado cerca de nosotros, quizá hemos oído o quizá nosotros mismos comenzamos en una posición parecida, ¿verdad? Espero que no. Pero pudiera ser. O sea, el inicio no necesariamente marca el final, pero en este caso hubo una agresión sexual a esta joven y luego había una solicitud para poder contraer matrimonio con ella. Y yo sé de algunos casos en los cuales hay familias que así han iniciado su vida conyugal. En cierta forma podríamos decir entonces que fue un matrimonio bajo cierta presión y tal vez alguna manipulación, pero realmente no hubo una esencia de amor espiritual que haya iniciado esta relación, por lo que podríamos considerar que este es un riesgo de grandes proporciones para poder permanecer en el amor que permanece, como titulamos a este tema. Entonces podríamos ver que puede obligarse a una pareja a contraer matrimonio porque hubo una relación sexual desordenada previamente. También puede ser un matrimonio por algún compromiso de relación familiar, o como en el caso de David y Mical, que Mical se convirtió como en un trofeo, en un premio para que el campeón David pudiera ser reconocido, pudiera él recibir una compensación por la victoria que había obtenido venciendo al gigante. Pero también podemos ver muchas otras variantes, como conveniencia por quizá por un estatus social, un origen étnico,
o alguna relación económica, política y hasta religiosa, ¿verdad? Pero esto realmente vemos que no es el método por el cual Dios quiere que nosotros establezcamos un matrimonio, y por lo cual también el riesgo de que los matrimonios se destruyan es alto. Ahora bien, cuando vemos esta experiencia, esta historia que ya les he comentado, necesitamos considerar que entonces tenemos que hablar de un amor que realmente no nació, como decíamos, de parte de Dios. Fue una atracción sexual que tuvo Siquem por esta joven Dina, y entonces se consumó algo que no era en el orden que correspondía. Ahora bien, si somos nosotros formados en tres partes, también el amor, tenemos que reflexionar que hay tres niveles de amor, o tres clases de amor, mejor dicho, en los cuales nosotros podemos movernos. Cuando vemos esta historia, le vamos a poner como título que es la historia de un amor erótico, o sea, el amor eros, como diríamos cuando vemos en la palabra en griego, eros, o sea, una atracción física, una atracción por emoción, amor a primera vista, dicen algunas personas. Y por supuesto, cuando se habla de este tipo de atracción, nosotros vemos que es generalmente hacia el cuerpo. Y cuando pensamos en el cuerpo, pero cuando vienen los años, cuando pasa el tiempo, por ejemplo, ese cuerpo se marchita, ese cabello se cae o se emblanquece y los achaques aparecen. Y aunque no querramos, tenemos que pagar las facturas, ¿verdad? Me refiero a que físicamente nosotros vamos a tener que aceptar que vamos envejeciendo y que no vamos a tener la misma apariencia física todo el tiempo. Y esto es peligroso porque cuando es solamente una atracción física, cuando es solamente una emoción, nos damos cuenta que fácilmente al ver que la figura del cónyuge se ha transformado, ha cambiado, ha sufrido ya algunos cambios, puede ser que alguien lo menosprecie y hasta pudiera poner sus ojos en alguien más joven, ¿verdad? De ambos sexos podría suceder, tanto el varón como en la mujer sucede esto. Pero luego nosotros encontramos que aún en la vida secular, aún personas, aún ateos precisamente, encontramos que tienen oportunidad de conocer a otra persona y hasta establecer una relación y tener un matrimonio por sentimiento, por un afecto natural, quizá de condición, alguien que busca ser correspondido, y entonces viene a ser un sentimiento de que la condición es si tú me das, yo te doy. Y relativamente nosotros encontramos que hay parejas que han sobrevivido y, como podríamos pensar, físicamente aún sin ser temerosos de Dios, han podido mantenerse por años unidos. Sin embargo, también en este aspecto tenemos que considerar que aún el sentimiento, aún la emoción, aún ese corresponder, con el tiempo la paciencia se termina, dicen algunas parejas por ahí.
La rutina cansa. Y es cuando las virtudes que quizá en un tiempo fueron la causa de la atracción, comienzan a verse como algo rutinario y comienzan a desvalorizarse, mientras que se va dando lugar a que los defectos aumenten. Y eso también es triste, porque ahí comienza ya una relación que puede comenzar a desquebrajarse, donde ya puede haber una competencia, porque ya no es un afecto correspondido y entonces se busca una forma de competir con el cónyuge. Incluso cuando ya están los hijos. Lamentablemente he sabido que a causa del nacimiento del primer bebé ha habido conflictos en los hogares. Esto espero que en los oyentes no haya sucedido nunca, ¿verdad? Pero hay celos porque mamá atiende más al bebé o al revés. El varón cuando llega va a buscar al bebé antes que a mamá. Y entonces hay celos por el bebé, por el nuevo ciudadano que entró a casa. Pero todo esto es porque no hemos tenido a Dios en cuenta. Ahora vayamos entonces y ¿cómo le llamamos a este tipo de relación? ¿Qué clase de amor es este? Este es el amor filial, o sea, el amor que puede ser un sentimiento precisamente afectivo, como decíamos, correspondido, y que incluso puede ser de una relación familiar. O sea, padres con hijos, hijos padres, hermanos entre sí, familia entre sí. Ahora bien, hay una tercera clase de amor. ¿Cuál es esa, hermano? Estará preguntando usted. Precisamente esta es la base que nosotros deberíamos, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, que deberíamos tomar para iniciar realmente una relación con el propósito de llegar a celebrar un matrimonio. Y precisamente nosotros hablábamos en el principio que si Dios es espíritu, este tipo de amor es el amor espiritual. Y por eso yo le quiero mostrar que cuando nosotros vemos que en 1 Corintios capítulo 13, en el verso 8, dice que esta clase de amor nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser? Porque, como aprendí hace muchos años, ¿por qué decimos que Dios es eterno? Porque no ha tenido principio ni tendrá fin. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios en nuestro corazón, nos damos cuenta que es el amor eterno de Dios que está inyectando en nosotros una potencia, una energía tan poderosa que invade todo nuestro ser. Y entonces llegamos a reconocer que el mundo y sus conflictos no tienen ningún futuro, y por eso es que el ataque a la familia lamentablemente está teniendo efecto precisamente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha estado como la base en muchas de las familias. De las dos clases de amor que hablábamos ya, el amor eros y el amor fileo, nos damos cuenta que es un amor natural, un amor a nivel terrenal, humano. Mas ahora cuando nosotros vamos y nos encontramos con que las Sagradas Escrituras ahí en Romanos capítulo 12 y verso 2, nos dice que nosotros no debemos conformarnos a la manera del mundo. Y cuando nosotros leemos en la Biblia Kadosh precisamente, después de que nos recomienda que no nos
conformemos, que no nos amoldemos a esa forma que vive el mundo. Dice que las mentes de ustedes sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh, o sea, Jehová, dice en otra versión, quiere, y estaremos de acuerdo. O sea, ¿cómo vamos a saber los deseos y los planes de Dios? Cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestra mente. Y cuando vemos que lo que Él quiere, dice, sigue diciendo la Escritura, es bueno, satisfactorio, dice esta versión, y capaz de triunfar. Cuando vemos que el amor entonces es capaz de triunfar, vemos que la propiedad de la cual nosotros estábamos hablando en Efesios capítulo 5, verso 29 al 31, ahora vamos a leer los otros dos versículos que faltaban. Al inicio fue esa la primera lectura que tomamos, Efesios 5, 29. Cuando continuamos, para recordarle, quiero leer desde el 29 siempre, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Cuando habla aquí de carne, está hablando de cuerpo, pero también se puede entender como el alma. Pero luego sigue diciendo, sino que la sustenta y la cuida, dice, como también Cristo. O sea, hagamos una pausa aquí. A mí me dolió mucho ver que hace unos días la noticia de un joven que pereció por querer fugarse de la prisión, y según dicen que estaba purgando una pena por no pasar una pensión alimenticia. Me dolió mucho, le digo, no se me va a olvidar. Pero le dice, porque somos miembros de su cuerpo. O sea, espiritualmente nosotros sabemos que todo creyente pasa a ser parte del cuerpo místico de Cristo. Pero también dice de su carne, y decíamos que puede ser su alma también, y de sus huesos, que es su espíritu. O sea, nosotros pasamos a ser un espíritu con Dios cuando nos unimos a Él. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así, queremos ya terminar con esto. Solo le leo esta otra porción en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14 al 16. Ya hablando de esta relación de amor con Dios, Dios mismo en nosotros como vínculo de unión, nos damos cuenta que en el libro de Malaquías dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Eso podría decir también hacia el varón de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Y porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, que cuando Dios establece un matrimonio, Él une los espíritus primeramente, porque Dios espera que el fruto de ese matrimonio, el fruto del vientre, como dice en el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Entonces Él está esperando ese fruto. ¿Por qué? Porque se unió primeramente el espíritu, porque hubo un pacto que se hizo en la tierra, pero sí trascendió a los cielos. Y por eso recordamos que cuando el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro que lo que atare en la tierra sería atado en el cielo, nosotros vemos que lo que nosotros hacemos en la tierra tiene trascendencia también en el cielo, y ese pacto debe ser defendido, debe ser cuidado hasta el final. Precisamente, termino con esto.
hace 38 años yo hice ese pacto y hace 9 años se rompió. Un 26 de julio del año 2011 se rompió ese pacto porque el Señor llamó a su presencia a la que fue compañera de mi vida. Por eso entiendo ahora que si somos un mismo espíritu con Dios, no se dé por vencido, hermano y hermana. El mismo Dios de paz nos va a mantener unidos y nos va a guardar si nosotros nos disponemos a que Él nos pastoree, porque su palabra dice que si Él es mi pastor, nada me faltará. Y aunque la unión hubiera empezado, como decíamos al principio de esta historia, hubiera empezado con la unión del cuerpo, nosotros vemos que la consumación de la unión del alma, y eso fue algo que en lo personal le digo, yo experimenté en la última etapa, precisamente unos 7 años prácticamente que experimentamos esa unión del alma, y fue algo glorioso donde el Dios de la gloria pudo mostrarnos cómo el propósito de Él, como dice Jeremías 29:11, que sus planes son para bienestar y no para calamidad. Así que si ha tenido alguna dificultad en mantener ese amor, el amor que permanece, llénese de Dios. Y por eso vamos a hacer una oración, vamos a poner toda necesidad en las manos del Dios Todopoderoso. Porque decíamos al principio, Dios es espíritu, pero también Dios es amor. Y si ese amor ha alcanzado su corazón, hermano y hermana, amigo y amiga, deje que ese amor inunde todo su ser. Bendito Padre Celestial, venimos poniendo delante de tu presencia la necesidad de mantener la integridad familiar. Señor, tu palabra dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Señor, que seas tú, Señor, que mantengas esa unidad familiar, porque escrito está que el espíritu de Elías vendrá para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y de la familia que sea unida antes que venga el tiempo difícil, antes que venga el día ardiente como un horno, como dice Malaquías. Así, Señor, venimos poniendo en tus manos la necesidad de cada uno, de mis hermanos, de mis hermanas, de los que están escuchando este mensaje. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.